En la logística, ser reactivo o proactivo. La importancia de la prevención de pérdidas en la cadena de suministro. Contentos nuevamente de estar en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse. Bien, comenzamos este programa de radiologística dándole la bienvenida en estos micrófonos de Radio 620, la estación que llegó para quedarse, a nuestro invitado de lujo, al licenciado Héctor Coronado. Él es director encargado de prevención de pérdidas, Loss Prevention en inglés, para Amazon Latinoamérica. Agradecemos a Héctor Coronado que nos acompaña, un ejecutivo con una gran carrera profesional. Ya nos platicará él cuál ha sido en este tema precisamente de la prevención de pérdidas. Buenos días, Héctor. Quisiéramos empezar el programa para que tú nos pudieras platicar acerca de tu trayectoria y tu formación profesional. ¿Cuál ha sido tu desarrollo? Sí, claro. Gaby, David, Miguel, muchas gracias por la invitación para poder platicarles el día de hoy un poquito de lo que hago y cuál es mi visión de seguridad. Bueno, en México realmente no existe en sí una carrera de seguridad. Los que estamos hoy en día como encargados, directores, gerentes de seguridad en las empresas, que es lo que voy a hablar el día de hoy, la seguridad desde un punto de vista corporativo, ha sido más por experiencia. Lamentablemente, no únicamente en México, sino también en América Latina, no existe esa carrera. Entonces nos hemos desarrollado. Por ejemplo, yo soy abogado, tengo una especialidad en Derecho Penal, llevo en seguridad más de 23 años y he trabajado en diferentes multinacionales. Los últimos 10 años me he encargado en la seguridad en América Latina. Actualmente, como comentas Gaby, me encargo de la seguridad para América Latina en Amazon. También represento algunas asociaciones de seguridad en las cuales está CIS, está TAPA, etcétera, en donde tratamos de contribuir para la sociedad en la materia de cadena de suministro y entre otras áreas también muy importantes para la sociedad. Hemos repetido en las primeras emisiones de radiologística el concepto que consideramos aplica al tema logístico, y es que el producto llegue en el momento adecuado, cuando lo requiere el consumidor y al más bajo precio posible. Pero dentro de este proceso, en que sale el producto desde que es materia prima hasta que llega al consumidor, puede haber una serie de situaciones que no permitan que llegue precisamente el producto, o que llegue con defectos, o que llegue con menor peso si es que se maneja sobre el tema de pesaje, y que eso afecte no solamente el que el producto esté en el anaquel o en la tienda de la esquina cuando lo requiere el consumidor, sino que afecta precisamente a que el consumidor no recibe el servicio que está esperando recibir. De ese tipo de cuestiones, de ese tipo de prevención de pérdidas, y obviamente el tema de seguridad, estaremos hablando contigo, Héctor, en estas próximas preguntas. Perfecto. Héctor, nos platicabas en tu desarrollo que no hay un desarrollo académico o profesional para este tema de prevención de pérdidas. De acuerdo a tu experiencia y conocimientos, ¿qué es prevención de pérdidas? ¿Por qué debe existir esta posición en las empresas? Sí, claro. Mira, Gaby, la prevención de pérdidas nace de la seguridad. La seguridad se remonta desde los romanos o antes, en donde se va a protección. Y la protección básicamente va en 4 áreas. Un área es a las personas, que digamos es la más importante, a los activos o a las cosas, a la información y a la reputación o a la imagen de la propia empresa. Posteriormente, lo que viene siendo prevención de pérdidas se adopta por las empresas. La seguridad, desde un punto de vista más corporativo, empieza a incluir la parte o la denominación prevención de pérdidas. ¿Cuál es la diferencia entre una prevención de pérdidas y la seguridad o seguridad corporativa? Es que la seguridad básicamente se enfoca a los puntos que decía, que también tiene unas subramas que podría ser, aparte de la protección, los procesos de crisis, la información, la auditoría, investigaciones, etcétera. La prevención de pérdidas va más enfocada a la merma, o en sí, a proteger o a disminuir la merma de las empresas, para que las empresas sean más rentables. Podría ser la diferencia entre la prevención de pérdidas y la seguridad. Hemos platicado aquí de mi experiencia de muchos años en ANTAD, y ahí mismo dentro de las cadenas de autoservicio y departamentales el tema de prevención de pérdidas es muy importante. De hecho hay un comité que trabajamos muchos años, pero se enfocaba obviamente a la prevención de pérdidas en el piso de venta fundamentalmente. Mi pregunta sería, Héctor, de acuerdo a tu experiencia, ¿este tema de prevención de pérdidas puede ser aplicable también en la cadena de suministro, en la parte logística, en todo este proceso de que va el producto de un lugar a otro hasta llegar al consumidor? Sí, David, efectivamente la prevención de pérdidas debe de manejarse de una visión holística, es decir, primero el ejecutivo de seguridad
que se encarga a la prevención de pérdidas debe de tener esa visión de negocio. Y en la visión de negocio tiene que entender perfectamente bien cuál es toda esa cadena de suministro. Yo diría que el primer paso que debe de tener un responsable de seguridad dentro de una empresa, dentro de un corporativo, es conocer perfectamente toda la cadena de suministro. Porque como dice el nombre, la cadena está con varios eslabones. Y si uno de ellos se rompe, vamos a tener un daño en la propia empresa. Héctor, cuando se habla de prevención de pérdidas, únicamente estamos hablando de mercancías, es decir, ¿qué tipos de pérdidas puede tener una empresa en su cadena de suministro, en su logística? Sí, Gaby. Como comentaba, básicamente cuidamos las 4 áreas, que son las personas, activo, información y la imagen de la misma empresa. Pero específicamente, siempre los negocios deben de pensar en el cliente final. Cuando nos roban, cuando tenemos un siniestro, cuando finalmente el producto que el cliente está esperando no llega o no llega a tiempo, entonces tienes un impacto y pierdes credibilidad para el propio cliente. Entonces, no solamente es la pérdida del activo que se robaron en este caso, sino también la afectación al propio cliente. También, de acuerdo a mi experiencia, Héctor, cuando hablamos de prevención de pérdidas con los especialistas, nos cuesta mucho trabajo jalarlos hacia la parte de prevención, porque de repente el tema de seguridad, pues como que es más impactante o quizá de mayores resultados. En ese promedio, ¿dónde andan hoy los ejecutivos que se dedican a la prevención de pérdidas? Bueno, hoy en día los ejecutivos, por lo mismo que no existe una formación como tal, los ejecutivos nos estamos haciendo y obviamente nos estamos acercando y nos estamos posicionando mucho mejor en ese nivel de profesionalización. Yo diría que estamos muy bien posicionados porque somos socios estratégicos de negocio de la misma empresa. Entonces estamos en muy buena posición, seguimos sumando esfuerzos, obviamente de forma interna y forma externa, porque la seguridad no se puede hacer de una manera aislada. Y recalcando lo que dices, no solo es la parte de la prevención de este tema en seguridad, sino también la cuestión de la imagen corporativa, ¿no? Eso yo creo que hay que recalcar mucho, que mucha gente o muchas pymes no lo pueden tomar en cuenta pensando que en la cadena de suministro puede estar el eslabón más frágil en su imagen. Y si algo está pasando que están interpretándose mal, pues les va a pegar directamente en las ventas y por ende pues en toda la cadena logística, ¿no? Es cierto, Miguel. El punto de la imagen es tan importante. Podemos hacer la analogía de una empresa con una persona. ¿Qué tanto vale la imagen y la reputación de una persona? Es lo mismo que hay que hacerse el planteamiento para una empresa. Y como bien comentas, las pymes o las pequeñas empresas seguramente o posiblemente no tienen la estructura tan robusta, pero finalmente lo que hay que hacer es integrar conceptos básicos de seguridad, que es análisis, riesgo, y hacer un traje a la medida de acuerdo a las necesidades de cada empresa, de cada realidad. Esto, en otras palabras, quiere decir es que siempre para empezar un negocio hay que pensar en la seguridad. Si se piensa después, puede ser más costoso. En este país le recordamos a nuestro auditorio, a todos los logísticos que nos escuchan esta mañana, que estamos en una emisión del programa de la serie Radio Logística, un espacio que promueve el conocimiento logístico. Estamos hablando de prevención de pérdidas en la cadena de suministro. Seguimos entrevistando a Héctor Coronado, director de Latinoamérica o para Latinoamérica de Prevención de Pérdidas de Amazon. Héctor, continuando con nuestra entrevista, en cuanto a tecnología aplicada a la prevención de pérdidas, ¿es accesible también para las empresas? Sí existe, Gaby. Hoy en día hay un sinnúmero de proveedores. El riesgo es escoger cuál es la tecnología que necesitas y cuál es el mejor proveedor que tienes que contratar finalmente. Para eso hay que generar una sinergia y una comunicación muy abierta entre el proveedor-cliente para hacer un traje o hacer realmente un proyecto a la medida, como comentaba anteriormente, de acuerdo a las necesidades que tienes. Porque si no, puede ser que ese proyecto sea muy costoso o se quede corto realmente a la problemática que llegas a tener. Hemos visto en estas emisiones también de Radio Logística, que la logística hay dos temas importantes en cuestión de costos. Uno de ellos es el transporte y el otro es el almacenaje y una serie de cosas alrededor también importantes. Pero refiriéndonos al transporte, este tema de inseguridad, estas notas que igual comentó Gaby, ¿cómo están afectando la inseguridad a la parte de transporte de mercancía? Yo diría que es la parte más vulnerable que tenemos hoy en día en México. Hay diferentes fuentes de información. Por citar algunos números, año con año tenemos un incremento en las cifras, no del gobierno, sino en las cifras
de las empresas de un incremento mayor, aproximadamente 20-30% en robo de mercancías. Y el 80-90% básicamente es en el secuestro del camión, o le llaman hijacking en Estados Unidos, que finalmente es cuando se roban el transporte, secuestran o privan de la libertad al conductor y se llevan la carga. Para eso, Gaby, relacionando un poco a la pregunta anterior de la tecnología, los delincuentes tienen los recursos y tienen la tecnología para poder utilizar este tipo de modus operandi. Por ejemplo, usan los jammers, que los jammers son inhibidores de señal. Hoy en día, dentro de las medidas de seguridad que tenemos en el transporte, son diversas, entre ellas el GPS, pero los delincuentes utilizan el jammer, que inhibe esa señal. Entonces, el punto es de que los delincuentes también se preparan, tienen los recursos y están innovando para poder continuar con, entre comillas, su negocio. ¿Qué buenas prácticas se podrías recomendar para que se pudieran aplicar en almacenes, bodegas o los centros de distribución Sí, claro. en cuanto a prevención? Sí, Gaby. El tema de las buenas prácticas, hoy en día existen diferentes estándares. Por ejemplo, está la NOM, algunas normas 28000 o las certificaciones internacionales que puede dar TAPA, etcétera, en donde son y se comparten las mejores prácticas, no solamente en la transportación, sino en toda la cadena de suministro. Sin embargo, mi recomendación es, si partimos de cero, sí, tomemos esas buenas prácticas que hoy en día existen en el mercado, compartamos esta información con otros colegas para poder crearnos realmente una base de datos más sólida, y esa sinergia nos va a hacer más fuertes. Y finalmente, adaptarlos a las medidas específicas de cada negocio. Puede haber una certificación o un estándar global que no necesariamente aplique para México tu realidad. Por eso comentaba, tomémoslo como base, pero sí hay que aterrizarlo a las necesidades de cada empresa. Algunas de las notas que mencionó Gaby hablan precisamente de quizá la parte de tecnología, en donde menciona que Amazon está utilizando drones para efectos de entregas, y también hemos escuchado en otras notas en donde otro tipo de empresas está empezando a utilizar drones para tomar inventarios en los almacenes. Entonces son del tipo de cosas que seguramente harán un cambio en la prevención de pérdidas de las empresas. O sea, ¿cómo controlo el envío de un dron para que llegue el producto al jardín del consumidor? ¿O cómo le hago para que el dron tome bien el inventario cuando está volando dentro de nuestro almacén y no haya una merma documentada, por ejemplo, ¿no?